Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Producción, el espacio donde exploramos las últimas tendencias y tecnologías que están revolucionando al sector agrícola, no solamente en Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica. Hoy con dos temas muy importantes: uso de drones en la agricultura y los jardines polinizadores como herramientas claves para combatir el efecto del cambio climático. Y para profundizar en estos temas nos acompaña ya Fernando Mora. Él es líder del programa Stewardship de BASF para Ecuador y Colombia. Él nos va a explicar qué acciones está implementando BASF justamente para combatir estos efectos del cambio climático y cómo el uso de tecnología está apoyando al desarrollo de una agricultura más sostenible y eficiente. Fernando, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí acompañándonos en Voces de la Producción. Muy buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes y exponer un poco de lo que estamos trabajando y haciendo esfuerzos para mejorar en beneficio de los agricultores del Ecuador y de la región de Latinoamérica. Fernando, empecemos con el tema de drones. Explícanos un poquito. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué crees que los drones se están convirtiendo en una herramienta súper necesaria justamente para desarrollar una agricultura más eficiente, más sostenible, no solamente a nivel de Ecuador, sino también a nivel de Latinoamérica? Sí, pues básicamente los drones, digamos, son una tecnología que vino para quedarse. Forman parte ya de la vida de los agricultores y algunos pues los están adoptando de una forma más rápida que otros, ¿no? Pero antes de profundizar un poco en el tema de drones, me gustaría un poco explicarte de dónde nace o de dónde nace la idea de dar soporte con estas innovaciones tecnológicas. Entonces partimos de nuestra, digamos, desde nuestro logo corporativo, porque si BASF es una multinacional alemana que básicamente tiene 167 años en el mundo. Como lo ves, creamos química y nuestro lema es creamos química para un futuro sostenible. Entonces ahí vemos ya la parte de sostenibilidad como estrategia, y si vemos nuestra visión corporativa es por amor a la agricultura, el trabajo más valioso de la tierra. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos en crear estrategias a mediano y largo plazo. Es así que en el año 2020 creamos nuestra estrategia 2030, que ya la estamos viviendo, sí, ya estamos casi a medio camino. Y dentro de esta estrategia 2030 tuvimos que cumplir una serie de objetivos, ¿sí? Y uno de esos objetivos básicamente es llegar a 400.000 millones de hectáreas en el mundo con innovación tecnológica, ¿sí? Asimismo, también tenemos el tema de reducción de un 30% de emisiones de CO2 en todos los productos que fabricamos o que de alguna forma ayudamos a los agricultores a que sumen a esta reducción. Es en ese sentido que básicamente dentro de la parte de digital farming entra el concepto de drone, ¿no? Porque drone realmente es un robot, es un equipo que básicamente es programado. Hoy en día es el equipo más eficiente de aplicación que tienen los agricultores, y entonces dentro de esa visión estratégica decidimos apostar por darle soporte a esta tecnología. Y es así que ya llevamos alrededor de 7 años trabajando en pro del beneficio de la agricultura ecuatoriana y de Latinoamérica. En ese sentido, pues hemos desarrollado trabajos, primero digamos, de convencer al agricultor de que esta tecnología funciona. Y en ese sentido, pues hemos hecho una serie de acciones, entre ellas, pues desde un entrenamiento básico hasta llegar, pues obviamente, a, digamos, un entrenamiento mucho más completo, mucho más profundo, para que estas tecnologías sean usadas de la mejor forma y de una forma responsable. A nivel de Ecuador,
¿Cuántas hectáreas ya estarían aplicando este tipo de tecnologías? Pues bueno, si hacemos digamos, un recuento del uso solo únicamente de drones, porque si hablamos a nivel de digital, pues digital corresponde un paraguas de varios ecosistemas digitales, ¿no? Por ejemplo, si yo te hablo de la cadena de valor agrícola, el tener un código QR donde puedo rastrear el proceso productivo de una fruta, por ejemplo, banano, y decir, mira, ¿de dónde salió, de qué finca? Esa es parte de un ecosistema digital, pero no necesariamente es una acción relacionada a drones. Drones forma parte de este ecosistema digital y más o menos dentro de las encuestas que hemos realizado y también la visualización de la agricultura en el Ecuador, estimamos que los drones están llegando alrededor de un 15%, entre un 5 a un 15%, dependiendo del cultivo. Eh, eh, si visualizamos por qué razón o encontrar una causa del por qué tenemos este porcentaje, vemos, por ejemplo, en el caso de banano, que los drones son fácilmente utilizables a zonas donde no llega el avión, que es el sistema actual de aplicación, ¿no? Entonces, digamos, está respondiendo a esa necesidad de poder cumplir o de poder satisfacer esa necesidad de zonas sensibles o zonas buffer, que son las que llamamos zonas cercanas a ríos, carreteras, escuelas y otras zonas donde de alguna forma el avión no está llegando por efecto propio de la forma de aplicación, y entonces ahí el dron ha entrado a jugar un papel muy importante en cultivos como exportables, como el caso de banano. Para el caso de otros cultivos estratégicos, también como arroz y maíz, los drones también han tenido una adopción rápida. Inicialmente en arroz, porque fueron creados realmente para arroz. Los drones tienen origen asiático y obviamente pues el arroz fue el cultivo foco de estos equipos. Sin embargo, también ha migrado a otros cultivos. Actualmente, por ejemplo, para el caso de maíz, lo usan, por ejemplo, sobre todo cuando el maíz ya tiene una cierta altura donde los equipos terrestres no pueden aplicar, entonces fácilmente entran como un complemento. Y si hablamos de enfoques de hectáreas más pequeñas donde existe mucho productor pequeño, porque en nuestro país existe mucho minifundio o parcelas pequeñas, estos equipos fácilmente pues pueden suplir esta necesidad. Entonces, básicamente, esa es la realidad. Ha tenido un crecimiento exponencial post pandemia, diría yo, porque obviamente la pandemia nos aceleró en el uso de herramientas tecnológicas y eso pues facilitó que la adopción del dron sea más rápida. Hoy en día pues ya existen proveedores de servicio, existen distribuidores autorizados de las fábricas asiáticas en Ecuador, donde de alguna forma este mercado está creciendo exponencialmente. ¿Cuáles serían las ventajas, Fernando, de la aplicación de dron? Las ventajas que el productor puede palpar al momento de utilizar un dron. Bien, si hablamos en términos de sostenibilidad, son algunas. Por ejemplo, la principal es la reducción de un 90% de agua, porque si comparamos o lo comparamos con un sistema de aplicación tradicional terrestre, solo para cuantificar 200 litros por hectárea se reducen a 20 litros por hectárea. Entonces ahí tenemos ese ahorro de ese recurso no renovable y es bastante importante. Tenemos también el tema de la aplicación mucho más precisa porque es un robot que realiza esta aplicación, lo cual va a hacer que caiga el producto o mezclas de producto en el objetivo biológico de la planta y no se vaya a otra parte no objetivo que puede pues ser causa de algún tipo de contaminación, ¿no? Entonces, en ese sentido, el dron es más preciso, evita la contaminación, digamos, si lo usamos de una forma responsable. Y otro punto también importante es que si los comparamos con los sistemas de aplicación tradicionales, como es el caso de los aguilones que usan combustibles fósiles o de los aviones que usan combustible,
los drones están utilizando batería. Entonces, si hacemos ahí una relación, pues obviamente va a haber una reducción en cuanto a la emisión de CO2 y también pues obviamente si cuantificamos la cantidad de CO2 equivalente, ¿no? Y en términos de producción, costos. Sí, en términos de producción, en algunos casos depende mucho del cultivo. Si hablamos de comparación de un sistema de aplicación tradicional, hablamos de avión o de aguilón o de una aplicación manual, comparado con el dron, en algunos casos están casi al mismo costo y en otros casos el dron está un poco por encima, ¿no? Pero básicamente también está supliendo otra necesidad que es la migración de personas hacia las ciudades, es decir, hay escasez de mano de obra en el agro y eso pues de alguna forma también ayuda a contribuir en el proceso de esta problemática, ¿no? En cuanto a eficiencia operativa, pues si lo comparamos con métodos de aplicaciones terrestres como una bomba de espalda, el dron es 50 veces más rápido. Una persona se puede demorar 5 horas en aplicar una hectárea y el dron pues lo hace fácilmente en 10, 15 hasta 20 minutos, dependiendo del dron. Entonces ahí vemos la ventaja en cuanto a operación y esa relación pues de ver todos los beneficios que estamos mostrando versus los costos que de alguna forma están derivados dentro de este proceso productivo, lo tiene que analizar el agricultor y de hecho lo analiza y es ahí donde nosotros entramos en alguna forma para asesorarlo para que pueda utilizar esta herramienta de la mejor forma. Un poco para reforzar lo que tú mencionaste sobre el uso del agua, la ONU y el Banco Mundial manifiestan pues que la agricultura consume aproximadamente el 70% de agua dulce. Precisamente, justamente para un uso más eficiente del agua sería la aplicación del dron, Fernando. Es correcto, es correcto. Justamente porque la agricultura, como lo menciona los organismos mundiales y literatura que puede uno visualizar, el 70% es una gran cantidad de líquido vital que de alguna forma la agricultura la está utilizando. Y en ese sentido, pues, si logramos utilizar un 90%, pues es una ayuda impresionante y un impacto enorme que tenemos. Hoy en día se ve, por ejemplo, el caso de la escasez de agua que tenemos por la sequía y la gente pues tiene cortes de agua y esto de alguna forma pues es una problemática donde uno empieza a valorar el agua, ¿no? Y en ese sentido, pues, si contribuimos a que exista la posibilidad a través de estos equipos de dar más agua a la población, es una ayuda enorme con la que estamos contribuyendo. ¿En qué consiste, Fernando, el asesoramiento que ustedes brindan como BASF al productor? Bueno, básicamente empezamos a la fase 1 de convencer al agricultor de que la tecnología funciona, que digamos ha sido al inicio no un crecimiento tan rápido debido a, digamos, a malos usos que se han realizado. Ahí entramos nosotros a la fase de convencimiento y luego, pues, obviamente, cuando el agricultor ya decide incursionar en este tema del mundo de los drones, pues ya le damos un asesoramiento completo, donde de alguna forma, pues ya le decimos, mira cómo tienes que utilizar, las recomendaciones que hay que hacer en cuanto a la dosis, cómo tienes que hacer la operación, cómo tienes que hacer la calidad de la aplicación, porque ese es básicamente el objetivo principal. Y obviamente la inversión que él tiene que hacer atada a un cumplimiento responsable, porque no solamente es el dron, atrás de esto hay otra serie de inversiones, como el caso de un vehículo para transportarse, como el caso de personas que van a manipular el dron, que tiene que haber ayudantes donde van a ayudar a hacer la operación, el caso de baterías, la protección personal, el manejo de residuos y todos los componentes esenciales porque ellos se transforman en unos mini aeroaplicadores. Entonces, en ese sentido, el asesoramiento es integral, ¿no? Entonces, estamos en esta fase, ya tenemos algunos clientes bastante importantes que de alguna forma nos valoran y nos piden, pues,
año a año que tengamos este asesoramiento, digamos, profesional por parte nuestra para que puedan hacer las cosas bien. Fernando, ¿cómo crees tú que encajarían los drones hablando con una visión al futuro en la agricultura 5.0? Pues los drones ya son parte, ahora se habla de industria 5.0, Sí, empezamos por la 4.0, ¿no? sí. Pero los drones no son únicamente, si lo vemos en forma integral, ya están siendo parte de todas las áreas de la industria. Tú ves ahora drones que inclusive se hace para análisis de terrenos, se hace drones para la parte de construcción, se hace drones para evaluación digamos, en torres eléctricas, porque allá no puede una persona llegar. Hablamos también de reportajes, por ejemplo, el caso de drones que se están utilizando para el Everest, donde los escaladores o los socorristas necesitan de llevar tanques de oxígeno. Entonces vemos que los drones tienen un uso, digamos, bastante amplio, pero si hablamos de la agricultura, hay una combinación fundamental de dos tipos de drones. Los drones de aplicación, que son los que estamos hablando, que les hemos dado más énfasis. Sin embargo, también hay los drones de análisis de productividad, donde, digamos, ahí uno visualiza o procesa a través de imágenes y otra serie de factores, algoritmos, inteligencia artificial, Internet de las cosas, es decir, la unión de todos estos ecosistemas digitales ayudan a que el agricultor cambie de una agricultura tradicional a una agricultura inteligente. Y es allá donde tenemos que llegar. Entonces los drones van a ser parte fundamental porque obviamente el agricultor lo que va a hacer es producir más con menos terreno, porque ya no tenemos más espacio nosotros. Entonces, países como Brasil, Argentina, que tienen enormes extensiones, son, digamos, beneficiados por estas extensiones, pero a nosotros pues nos queda pues producir más con menos. Entonces, los drones van a ser o son ya hoy en día parte fundamental para ayudar a la productividad de un agricultor. Fernando, vamos a cambiar ahorita el tema, nos vamos con el tema de los jardines polinizadores, que es un tema que viene de la mano con el tema de sostenibilidad. Y según un estudio, voy a leer aquí del University College de Londres, factores como el cambio climático han reducido en un 49% el número de insectos en zonas más afectadas del planeta. En Ecuador, los incendios forestales, según datos de la Secretaría de Gestión de Riesgo, entre enero y agosto del 2024, se han registrado 1.994 incendios forestales en 19 provincias. Fernando, ¿por qué es tan importante proteger a los polinizadores y en este contexto, qué acciones está implementando VAS justamente para poder ayudar a los agentes polinizadores? Muy bien, la pregunta sería, ¿qué sería del mundo sin abejas? Esa es la pregunta uno. Entonces, cuando uno hace esta pregunta a un agricultor, pues nace, o la pregunta que nos hicimos internamente y de dónde nace todo estas iniciativas de soporte hacia la parte de sostenibilidad enfocada en polinizadores, justamente es por esta pregunta. Y si hacemos una visualización más amplia, no solo las abejas son polinizadores, sino es el polinizador más eficiente, pero tenemos otros organismos que de alguna forma nos ayudan a la polinización, como es el caso de murciélagos, colibríes, otros insectos. Abejorros también, ¿no? Así es, los abejorros, entre otros, ¿no? Entonces uno dice, pero bueno, ¿por qué solo enfocas a la abeja? La abeja, pues, es el insecto, digamos, mucho más eficiente, porque con lo que vuela genera una fuerza electrostática, la cual le permite que el polen se le pegue en las patitas de tal manera que lleve más polen y eso lo hace ser más eficiente. Sin embargo, cuestionando estas preguntas, nace el proyecto Alas para el Campo. Alas para el Campo es un proyecto que nace con una colaboración con el gobierno alemán, con el objetivo de proteger a la mariposa monarca, que es una mariposa de colores ahí que está en peligro de extinción. Entonces, en ese sentido, el proyecto nace desde ahí, con la consigna de proteger a este insecto importante,
pero también pues visualizando que existen otros actores en la polinización, pues ahí viene el concepto del jardín polinizador y de cómo de alguna forma no solo vamos a proteger a este insecto, sino a otros. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en la agricultura? Que muchas veces el agricultor solo se centra en la productividad. Es decir, eh, si bien el foco es la rentabilidad, porque es un negocio y con eso subsisten los agricultores, pero están dejando de lado a los espacios o no están visualizando los organismos que hay en el entorno de sus campos productivos. Y esa es nuestra preocupación. Entonces, en ese sentido, la idea es concientizar en el agricultor, ¿verdad? De que cada uno puede tener un espacio, crear un espacio o un jardín polinizador dentro de sus terrenos para poder contribuir de alguna forma a que continúe el hábitat de estos insectos. Entonces, es en ese sentido que Jardines Polinizadores nace pues también con un concepto de masificar esa concientización, y lo que hacemos básicamente es decir, miren agricultores, nosotros podemos hacer o crear o mantener un jardín polinizador utilizando especies nativas de la zona. Entonces, lo que hacemos es, de alguna forma, asesorarles de cómo debe crearse un jardín, qué especies nativas se pueden utilizar. Inclusive, dentro de estos jardines deben haber bebederos. La gente no sabe que los bebederos pues, son claves para las abejas, que los bebederos no pueden ser, digamos, cualquier envase lleno de agua, sino que necesitan unas condiciones específicas, como es el caso de poner piedritas, por ejemplo, de colores, para que la abejita venga y logre tomar el agua y no se ahogue. Entonces, cosas como esas es parte de la formación que nosotros estamos encaminados en poder de alguna forma cambiar o llegar a esa concientización, y ese es nuestro trabajo hoy en día. Porque ahí volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué pasaría o qué sería del mundo sin abejas? Si no tenemos abejas, pues no va a haber la polinización. Hay cultivos que utilizan la polinización como clave, como es el caso de frutos y otros cultivos, y entonces le tocaría al ser humano empezar a hacer la polinización y eso sería bastante complicado, ¿no? Entonces, básicamente eso es el enfoque que queremos llevarle con estas iniciativas en beneficio de la agricultura ecuatoriana y latinoamericana. Justamente, refiriéndome al tema que mencionaste ahorita, Fernando, por ejemplo, en el caso de maracuyá, nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar algunas zonas productoras de maracuyá donde ya no hay el abejorro, y el abejorro es el polinizador principal de este cultivo. Entonces, con una empresa hemos estado visitando, justamente ellos están haciendo campañas para fomentar el cuidado del abejorro y, por ejemplo, siembran casia-lata, que es una planta que atrae al abejorro, y así poder tener polinización dentro del cultivo. Y en algunos otros casos, pues ya sí, efectivamente, recurren al tema de la polinización manual. Sí, básicamente sí, lo hemos escuchado. Básicamente hay sitios donde, digamos, por estos desconocimientos, se ha llegado pues a la polinización manual, y eso es lo que no queremos, ¿no? Justamente lo que tú mencionas es parte de lo que se hace en el jardín polinizador, ¿no? Porque la idea es usar especies nativas que atraigan a los insectos. O sea, nosotros decimos un ejemplo, usted puede poner girasoles para atraer abejas, pero pueden usar especies nativas de la zona que básicamente van a atraer este insecto. Y eso es lo que continuamos en estas jornadas, en estas iniciativas de comunicación por todos los medios, incluyendo participación en ferias, participación en todo lo que es las redes sociales, en todo lo que se pueda masificar. Agradezco a ustedes también por la oportunidad, porque esto también nos permite llegar y masificar, que los agricultores, pues si necesitan de alguna asesoría, estamos prestos a colaborarles, pero también como nosotros, digamos, de alguna forma
nosotros somos productores de productos de protección de cultivo, también les enseñamos a que la utilización, pues de alguna forma también tiene que hacerse de una forma responsable. Entonces, en ese sentido, es un complemento fundamental para poder asesorar de una forma integral, porque somos parte de la cadena productiva y en ese sentido, pues la idea es que se puedan hacer las cosas bien y de una forma eficiente. Fernando, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas experiencias que son muy enriquecedoras, tanto en el uso de la tecnología como en el tema de los jardines polinizadores, justamente para conservar a nuestros agentes polinizadores. Muchísimas gracias, Fernando. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Yo agradezco infinitamente a nombre de BASF, porque como menciono, pues estos espacios son claves para poder llegar con nuestro mensaje. Seguro que algún agricultor lo vamos a concientizar y de alguna forma también mostrar el trabajo que estamos haciendo en pro beneficio de la agricultura ecuatoriana y latinoamericana. Muchas gracias.